Bienvenidos a esta catequesis que vamos a tener en el día de hoy, donde vamos a trabajar el tema de San José el Trabajador, San José el Obrero. Comencemos en el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos al Espíritu Santo para que Él descienda sobre cada uno de nosotros y esta catequesis pueda producir muchos frutos espirituales en cada uno. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, dona tus dones espléndidos, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquece. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el tierra. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Dentro de este ciclo de catequesis que estamos teniendo, he visto oportuno meditar hoy el tema de San José el Trabajador, San José Obrero, porque la fiesta la vamos a celebrar este próximo sábado, que es 1 de mayo. Y la primera como realidad informativa que debemos tener es que esta celebración la estableció el Papa Pío XII el 1 de mayo de 1955, cuando en la Plaza de San Pedro, con motivo de la fiesta de San José Obrero, estaba pues una gran concurrencia, pero principalmente estaban los que se llaman en Italia la ACLI, que es Asociazione Cristiane Lavoratori Italiani, es decir, la Asociación Cristiana de los Trabajadores Italianos. Y desde ese día el Papa Pío XII dijo en la Plaza de San Pedro: nosotros determinamos instituir, como de hecho lo hacemos, la fiesta litúrgica de San José Obrero, asignándole a esa fiesta precisamente el día 1 de mayo. Entonces, desde el año 1955, la Iglesia celebra el 1 de mayo el día de San José Obrero. Hay un término que es importante que nosotros desde el inicio de esta catequesis tengamos como presente, y es el término griego tecton. Tecton traduce en griego como obrero, artesano, y en las Biblias de ustedes debe estar traducido como carpintero. Aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Aparece una en Mateo 13:55 y aparece otra en Marcos 6:3. Pero démonos cuenta que el sujeto es distinto. En Mateo 13:55 dice: oist, oitos, estin, ho, ton, tectonos, huios. Es decir, no es este el hijo del carpintero. Y en Marcos dice: oiox, oitos, estin, ho, tecton. Es decir, no es este el carpintero. Tectonos, huios es el hijo del carpintero en Mateo. Ho, tecton es el carpintero. Por consiguiente, esto no corresponde, de acuerdo a la traducción de Tecton, no corresponde propiamente a un carpintero, sino a la figura de un artesano, a la figura de un obrero. El Tecton designa a alguien que fabrica objetos de madera o de piedra como casas o como herramientas. Cuando nosotros miramos la diferencia entre Marcos y Mateo, vemos que en Mateo el Evangelio nos señala que Jesús era hijo del artesano, hijo del obrero, hijo del carpintero. En cambio, Marcos expresa que Jesús mismo le hacía este oficio. No es este el tecton, ho tecton, es como vemos ahí, por eso me parece importante haber traído este escrito en griego para ustedes. En el Evangelio de Marcos, el propio Jesús es tecton. En cambio, en Mateo es llamado hijo del carpintero. Las razones para este cambio pues no están como muy claras, pero es posible que Mateo se limite a indicar la profesión del papá. Eso era muy usual en el pueblo hebreo. El hijo identificado en relación al papá.
En Marcos nosotros vemos que los paisanos, los vecinos de Jesús, lo conocen a él como tecton, tecton, es decir, no es el carpintero. Él ejerció un oficio cuando estaba entre ellos y con él queda caracterizado inequívocamente para ese pueblo, para los que le son vecinos. Indica entonces esta expresión tecton al obrero manual, al que trabaja la madera, al que trabaja la piedra. Por eso, si quisiéramos buscar una traducción más perfecta, más exacta, podríamos decir o traducir ese tecton como obrero de la construcción, sería la figura como más precisa. Mediante ese oficio, Jesús queda identificado de manera inconfundible para sus conciudadanos, porque como lo decíamos ahora en Mateo, siempre se llamó al Hijo por su Padre. Pero también es importante tener en cuenta que en los tiempos de Cristo, los trabajos de madera no eran especializados como lo fueron a partir de la Alta Edad Media, sino que esos trabajos formaban parte de lo que un artesano común y corriente debía conocer, es decir, trabajar la madera aplicada a la vida cotidiana, en construcciones, en reparaciones, es decir, hacer estas cosas que ustedes ven, por ejemplo, en las minas de carbón, que hacen como unos, un encofado, una especie de enclaustrado en madera, o apuntalaban, o ponían vigas, o armaban andamios. El trabajo del carpintero, en cuanto que estas cosas se hacían y hacen con la madera, porque para los trabajos elegantes de palacios y de templos se prefería, como ustedes seguramente lo han visto en las películas, la piedra o el mármol, pero estos ya eran para gente que tuviera mucho más poder adquisitivo. Por tanto, eso era un bien precioso, por lo que eso significaba, por la dedicación que tenían que ponerle a ese tipo de trabajo. De ahí que haríamos mal en confundir el trabajo de José con el que está haciendo como sillas, o con el que está haciendo mesas, o con el que está haciendo camas, que es la figura que nosotros tenemos hoy día como la figura del carpintero, ¿cierto? El que hace como madera, como mesas en madera, o tacos, o qué sé yo. Entonces, aquí es una figura mucho más fuerte, un trabajo mucho más fuerte. Por eso les decía ahorita, la mejor de las traducciones para esta expresión ho tecton o tectonos huios es el obrero de la construcción. Este era hijo del obrero de la construcción, o él mismo, como lo presenta Marcos, era el obrero de la construcción. Con esta realidad, o con esta clarificación de este término tecton, me parece importante que nos centremos como en tres grandes elementos. Primero, la figura de San José el obrero. Segunda, la figura de Jesús, el hijo de San José, el hijo del obrero que es San José, y del trabajo que Jesús hacía. Y tercero, lo que la iglesia nos enseña acerca del trabajo, porque en honor a la verdad, pues ese es el objetivo central de presentar esta figura de San José como el trabajador. Miremos entonces esta primera realidad, San José como el obrero. Tengamos en cuenta que aparecerían, o podría rescatarles yo, relevarles como unos 8 elementos que nos ayudan a valorar esta figura de San José como trabajador. La primera es que hay un trabajo honesto. San José representa el trabajador honesto, que con ese trabajo, pues, vive su realidad humana, vive el desarrollo de su condición humana con honestidad, porque el primer beneficiado del trabajo es uno mismo. De ahí que el que hace un trabajo honesto está actuando con honestidad, conforme a la verdad, pues está realizándose como persona. Eso es la primera realización de San José. Vemos que él tiene un trabajo honesto, un trabajo conocido por la comunidad, un trabajo dentro de las realidades sociales que vivió en ese momento, un trabajo muy común y corriente. Nosotros no podemos pensar en esta escala social que tenemos hoy día en el mundo, o en los últimos siglos, o desde el siglo X para acá, con esas figuras del señor feudal, o del rey, o de el gran jefe o el gran rico, sino una figura dentro de las tareas que se tiene en la comunidad
común y corriente, vemos la figura importante que tiene José en ese trabajo honesto que seguramente aprendió también de su padre, porque lo común era eso, que aprendieran de su padre la tarea, como lo vamos a ver más adelante en Jesús con relación a José. En segundo lugar, vemos que el trabajo de José sirve para asegurar el sostenimiento de su familia. Ese trabajo de José le permite a José mantener a su familia. Ellos no vivían de la caridad, ellos no eran mendigos, no era que estuvieran sentados, porque también existía la mendicidad en ese momento. Recordarán ustedes pasajes del Evangelio donde algún mendigo se levanta gritando a Jesús que lo cure y lo sane, alguno que está por ahí pidiendo limosna. Ellos no hacen parte de ese grupo de mendigos. Ellos, la familia de Nazaret no es una familia de mendicantes. Ellos viven conforme a esa tarea que José realiza. Eso les permite a ellos poder tener una vida pues, honesta y tranquila. Tampoco que les sobraba, pero podían vivir con tranquilidad. En tercer lugar, nos damos cuenta que en el trabajo José pone el amor que tiene a su trabajo al servicio del Mesías. Es una realidad muy bonita porque Dios escoge a José, pero no le pide a José que deje de ser José. Esa realidad es muy importante. José hubiera podido decir, pues yo no soy el faraón, yo no soy el rey, yo no soy el faraón de Egipto, ni soy el rey de Roma o el emperador, ni soy aquí la tarea que más adelante le vamos a poner a Poncio Pilato, no hago parte de uno de los ricos de la sociedad. Si Dios me está llamando desde lo que yo sé hacer, y lo que yo sé hacer es ser obrero, y eso que yo sé hacer es lo que yo pongo con amor y con alegría al servicio del Mesías. Esa tercera realidad es muy significativa porque vamos a ver cómo esa realidad influye fuertemente en la condición de Jesús, que como lo acabamos de ver en Marcos, él mismo es el artesano, el obrero, el carpintero. En cuarto lugar, vemos en José que ejercita las virtudes humanas, las virtudes comunes. No hay unos gestos extraordinarios, ni unos gestos como mágicos o como gestos irreales. No era que tuviera, por ser el padre putativo de Jesús, una fuerza poderosa o una especie de dispensador de comida que mágicamente le apareciera sobre la mesa la comida. Él hace su trabajo desde lo que él sabe hacer dentro de esas virtudes humanas, dentro de esas virtudes comunes que son muchísimas. Acuérdense ustedes que las virtudes cardinales, o sea, las cuatro sobre las que se mueven las otras virtudes humanas, son la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza. Pero además encontramos una serie de virtudes humanas que van a permitir que cualquier persona pueda hacer un honesto oficio, que fue la primera figura que nosotros estábamos analizando ahorita. En quinto lugar, vemos cómo José acerca ese trabajo humano que realiza al mantenimiento, al sostenimiento de su familia. José no está buscando cosas deshonestas, José no está buscando cosas extravagantes o extraordinarias para el mantenimiento de su familia. José mantiene a su familia con lo que él sabe hacer, con lo que él humanamente ha aprendido. Por eso, aunque no encontramos nosotros en ninguna parte la edad de José, ustedes sí pueden encontrar, sobre todo en muchos escritos apócrifos que quieren mostrar a José como un anciano venerable de más de 80 o 100 años. Algún autor apócrifo incluso afirma que José murió de 120 años, es que hubiera podido hacer la Virgen con un marido de 100 años en esas condiciones de vida, que iba a poder ese hombre trabajar o que iba a poder ese hombre hacer un viaje hasta Egipto. No podría ser. Seguramente era anciano para la época, la Virgen una niña para la época, para nuestra época, pero no para esa. Podríamos calcular nosotros que la Virgen podría tener unos 15 años y San José podría tener unos 40. Anciano para la época, pero un hombre ya, digámoslo así, entero, con vitalidad de poder trabajar desde su oficio. Entonces, por eso acerca su trabajo como hombre, su trabajo humano, al mantenimiento de su familia. En sexto lugar, con ese trabajo consigue lo necesario. Por eso ahora hacía alusión a que no podemos pensar que la familia de Nazaret es una familia pobre y mendicante, ¿no? Es una familia que vive del trabajo honesto de su esposo, del papá, del esposo de María, del papá de Jesús, y ese trabajo hace que José pueda velar por el alimento, por el vestido, en una palabra, por la manutención de Jesús. También tenemos que tener en cuenta que obviamente las condiciones de vida pues van cambiando.
dentro de los que me están escuchando, pues tenemos personas de todas las edades. Los que fueron más mayores pueden dar, o los que son más mayores en este momento, cuando eran niños no tenían las mismas exigencias, digámoslo así, que va a tener un niño de hoy. Piense, por ejemplo, cómo los mismos útiles escolares servían para varias generaciones. Se estudiaba con el mismo libro, solo estrenaba el mayor, y eso que quién sabe si le tocaba estrenar o lo había heredado de los tíos. En cambio, pues hoy día vemos que los niños nuestros pues tienen muchas más niveles de exigencia, ¿cierto? Entonces no podemos pues trasladar estas exigencias de hoy que tiene un niño, que tiene que tener un computador, que tiene que tener unos tenis de moda, que tiene que tener la bicicleta pero no la puede heredar de nadie, que tiene que tener unos videojuegos. En cambio, hace 50 años pues no iban a tener los niños de ese momento eso. Y pues pases en muchos siglos más atrás, en la época de Jesús, no podemos pensar que las exigencias de un niño, como cuando Jesús fue niño, van a ser las mismas exigencias de este momento. Pero sí había unas condiciones necesarias para velar por la alimentación, para velar por el sostenimiento común y cotidiano de una casa como la de cualquiera en ese momento particular de la historia. En séptimo lugar, vemos también cómo José gana con la fatiga de su trabajo lo necesario. No podemos tampoco pensar que José vivía como en una especie de nube, donde no se cansaba, donde no se fatigaba, donde no le tocaba un trabajo dispendioso. Por eso me parece importante hacer como la primera claridad cuando hablábamos de la expresión tecton con relación al trabajo del obrero. No era que José vivía ahí haciendo cualquier adornito de carpintería, sino que era un trabajo como obrero de la construcción. Piense lo difícil que es eso, el peso que eso podría significar de poder armar cosas en madera de gran envergadura para un tipo de construcción de esas. Es la fatiga de su trabajo al que José no desdeñó. Y en último lugar, dentro de esta figura de San José Obrero, me parece importante relevar las pruebas a las que se vio abocado en medio de su trabajo. Porque todo trabajo tiene pruebas, todo trabajo tiene fatigas, y seguramente José también pues se vio probado en muchas de sus circunstancias. Quién sabe cuántos trabajos no le salieron bien, con cuántas dificultades pudo haber sido ejecutada su acción, cuántas pruebas tuvo que haber afrontado, pero son las realidades que de una manera muy especial va a asimilar Jesús de la vida de su papá, que le va a permitir pues aprender sufriendo a obedecer. O sea, es una figura que me parece muy significativa. Por eso quiero relevar estas como 8 realidades frente a José Obrero: la honestidad, el sustento de su familia, el amor puesto al servicio del Mesías, las virtudes comunes y humanas, cómo José acercó el trabajo humano al mantenimiento de su familia, cómo José consiguió lo necesario, el alimento, el vestido y las cosas comunes y corrientes del momento, cómo ganó el pan con la fatiga de su trabajo y cómo fue capaz de afrontar las pruebas a las que seguramente se vio abocado. Esa figura como San José Obrero. Pero vámonos a Marcos, porque acuérdense que Mateo es el que presenta a Jesús como el hijo del carpintero. Acuérdense que eso es importante. Tú tecnotos huíos, el hijo de. En cambio, Marcos nos presenta que Jesús mismo era el carpintero. Jo tectón es la expresión que usamos. Y aquí vemos nosotros, o quiero relevarles como 9 realidades que podemos descubrir en Jesús que aprende de José. La primera de las realidades es el valor, es decir, el coraje, la fortaleza necesaria para afrontar las circunstancias. Nunca ha habido un trabajo fácil, nunca. Ninguno de los que está aquí en esta catequesis puede decir que su trabajo es liviano y que su trabajo no pesa. Todo trabajo requiere valor. Fíjense, por ejemplo, el trabajo que da la madre naturaleza, es decir, el de ser papá o el de ser mamá. ¿Cómo no va a requerir valor para poder afrontar tantas circunstancias de la vida? Entonces, la primera realidad es esa. ¿Y por qué decimos que lo aprende Jesús? Acuérdense que en Lucas, en el capítulo 2, versículo 51, dice que Jesús bajó con ellos, o sea, con sus papás, y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Iba aprendiendo de ellos. Entonces, la primera realidad que aprende es la realidad del valor, la fortaleza, el coraje para afrontar esa realidad. En segundo lugar, viene la dignidad con la que
Jesús asume su trabajo, porque Él es también un carpintero, Él también es un obrero de la construcción. Él trabajó con sus propias manos, esa es una realidad que es importante, y trabajó con dignidad. El trabajo no lo hace digno la capacidad de salario o la fuerza del salario que se tiene. Entonces es más digno el que gana muchísimos más ceros a la derecha y es menos digno el que gana no. El trabajo está llamado a dignificar al ser humano y esa es una realidad importante que Jesús tuvo que haber aprendido en su casa, la dignidad del trabajo. Y vemos cómo hay varias parábolas que Jesús hace referencia precisamente a distintos trabajadores. Recuerden, por ejemplo, la parábola del dueño de una viña que sale a buscar trabajadores a su mies y sale a diferentes horas. Salió a primera hora de la mañana, salió a media mañana, salió a mediodía, salió a media tarde, y todavía faltaba una hora para que se acabara el trabajo y sale a decirles, ustedes, ¿por qué no están trabajando? Es decir, eso que los hace, que les da dignidad en su realidad humana. En tercer lugar, otro aspecto importante es el aspecto de la alegría. La alegría de lo que significa comer el pan que es fruto de su propio trabajo. La alegría que se tiene porque se ha podido adquirir algo como fruto del trabajo, que yo puedo cumplir con mis obligaciones, que yo puedo incluso hasta darme gustos con un trabajo honesto que he realizado. Es una alegría que debe ser propia del trabajo realizado con esperanza y con fortaleza. En cuarto lugar, vemos cómo Jesús no desdeñó el trabajo. Al contrario, Él lo asumió. Ya después, cuando empieza la vida pública de Jesús a los 30 años, pues ya cambia su trabajo, digámoslo así, porque se dedica a hacer la voluntad del Padre y por consiguiente va por los caminos, va por las ciudades anunciando el Evangelio, otro tipo de trabajo distinto. Pero recuerden que sus conciudadanos en Nazaret lo identificaban porque no es él el tectón, no es él el obrero, no es él el artesano, no es él el oficial de construcción. Entonces es una figura importante. Jesús, perdón, no desdeñó el trabajo, al contrario, le dio valor, le dio un significado especial. En quinto lugar, José participa del trabajo con otro. Jesús participa del trabajo con otro. Jesús participa del trabajo con José. Aprende al pie de José. Por eso Mateo lo identifica así, el hijo del carpintero. Aprendió el oficio, como ahora les decía, lo normal era eso, que aprendiera el oficio de su padre. Todavía hoy día vemos cómo muchas personas realizan el oficio del papá o de la mamá, realizan un oficio que aprendieron ahí. Entonces, él participa de eso en un trabajo que no se puede hacer en solitario. Vean que es una cosa muy especial. Hay trabajos que se pueden hacer en solitario, pero la mayoría de los trabajos, sobre todo este tipo de trabajos, digámoslo así, en construcción, dependen del otro, dependen del servicio del otro. Si usted mira en este momento, no sé dónde se encuentra usted, en su oficina, en su casa, en su estudio, en su sala, piense cuántas personas trabajaron para generar ese espacio suyo. Piense desde el arquitecto que diseña, desde el ingeniero que calcula, desde el que le pintó ese lugar donde usted está, desde el que diseñó y fabricó la silla en la que usted está sentado, desde el que pintó el cuadro que usted puede estar viendo. En fin, fíjese cuántas personas, si usted hiciera una lista de personas que pudieron haber participado en eso que usted está, en ese espacio que usted está teniendo, se da cuenta la necesidad del otro. Entonces aquí hay una cosa muy bonita porque Jesús aprende la participación en el trabajo de José, como el sentido comunitario y social que requiere en esa participación del trabajo que. En sexto lugar, Jesús valora lo que ha aprendido de su padre. Es una cosa muy especial. Él aprendió ese trabajo no por ciencia infusa. Acuérdense ustedes que lo dice el Evangelio. El niño iba creciendo en estatura y en sabiduría y en gracia. Pero también dice que el niño estaba sujeto a ellos. Entonces iba aprendiendo de él, aprendió del otro. José fue maestro para Jesús. Esa figura es muy bonita. José fue maestro, le enseñó a Jesús el arte con el que iba a poder vivir. Es una figura muy especial. O sea, no solamente le dio pescado, le enseñó a pescar. Es una figura muy importante. En séptimo lugar,
Jesús aprende de José la virtud de la laboriosidad, o sea, el valor que tiene el trabajo, la necesidad que tiene el trabajo, la grandeza que tiene el trabajo, que son unos elementos que enseguida vamos a trabajar en la otra diapositiva cuando hablamos de lo que la iglesia nos enseña en el trabajo, con relación al trabajo. Entonces vemos cómo Jesús aprende la virtud de la laboriosidad. En octavo lugar, Jesús aprende también cómo el trabajo es un bien para el ser humano, porque el trabajo transforma la naturaleza, porque hay una acción co-creadora en el trabajo, es decir, hay una participación en la transformación, en el cuidado, en la custodia de la creación por parte del hombre en el trabajo que realiza. Y en noveno lugar, tenemos que descubrir que Jesús tampoco utilizó cosas extraordinarias en su trabajo. Él trabajó con manos de hombre, él pensó con inteligencia de hombre, él obró con voluntad de hombre, él amó con corazón de hombre. Es decir, él eligió la vida propia de un trabajador de su tiempo y de su tierra. Él no eligió un modo de trabajo distinto, ni un modo de trabajo mágico, ni real, ni se buscó la manera de ver cómo tumbaba a la gente o cómo la descrestaba. Esa figura es muy importante porque vamos a ver enseguida en la otra diapositiva cómo refleja la figura de la encarnación. Recordarán ustedes que una de las tentaciones que el demonio le pone a Jesús es que se tire del alero del templo, que los ángeles lo van a coger. Como quien dice, usted es el todopoderoso, usted puede hacer magia, pues haga magia. Y aquí vemos que en esa cotidianidad de Jesús, Jesús actúa como un hombre cualquiera. Lo dice la carta a los Colosenses. Asumió nuestra condición humana pasando por uno de tantos. Esa figura es muy importante porque nos ayuda también en nuestros momentos de declive, de tristeza, como de agonía, a descubrir cómo tenemos que poner nuestra naturaleza humana, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestras fuerzas, nuestra capacidad cognitiva en servicio del trabajo que hacemos, eligiendo el momento particular. Esas 9 realidades me parecen significativas, esas 9 realidades que aprende Jesús de José. El valor, la dignidad, la alegría con el que hace su trabajo y con el que gana su pan. En cuarto lugar, no desdeñó el trabajo. En quinto lugar, participación en el trabajo con José, o sea, el ejercicio comunitario que aprende en el trabajo que tiene que realizar. En sexto lugar, aprende de José. José es su maestro, José es su mentor, José le enseña lo que tiene que hacer. En séptimo lugar, aprende la virtud de la laboriosidad. En octavo lugar, aprende cómo el trabajo es un bien del hombre para transformar la naturaleza con el poder co-creador. Y en noveno lugar, cómo trabaja con manos de hombre, piensa con inteligencia de hombre, obra con voluntad de hombre, ama con corazón de hombre. Ahora bien, con estas dos figuras entonces, de José como trabajador y de Jesús que aprende de José esa tarea del trabajo, concentrémonos en lo que la iglesia enseña sobre el trabajo, porque todos nosotros somos trabajadores y llevemos esa para la expresión mucho más allá. Si usted está estudiando en este momento en el colegio o en la universidad, ese es su trabajo, usted se está preparando dentro de esa realidad. Y podría yo sí señalarles como una docena de aspectos que nos enseña la iglesia sobre el trabajo, que van a ser retomados obviamente de estas dos figuras que acabamos nosotros de encontrar. La primera realidad es que el trabajo da dignidad. Ahí esa realidad me parece muy importante. El trabajo me dignifica como persona, me da dignidad como ser humano. ¿Por qué? Porque me pone en ejercicio de mi humanidad. El trabajo hace parte de mi realidad fundamental. Es participación en esa condición humana. En segundo lugar, el trabajo se convierte en participación en la obra misma de la salvación. Con mi trabajo yo estoy participando en el designio de Dios. Todos los trabajos, cómo son de importantes. Ahora les hacía alusión. ¿Cuántas cosas está viendo usted ahí que otro hizo para que usted pudiera tener? Mire una cosa tan simple como esta. Para un desayuno que usted se quiere comer. ¿Cuántas personas han trabajado para ese desayuno que usted se va a comer? Puede que usted mismo se lo haya preparado, pero piense usted, si hace un café con leche,
¿Quién cuidó la vaca? ¿Quién alimentó la vaca? ¿Quién ordeñó la leche? ¿Quién sembró el café? ¿Quién recogió el café? ¿Quién despulpó el café para que usted le echara ese poquito de café a su leche? ¿Quién cuidó las gallinas de donde usted sacó el huevo, donde se lo va a comer? ¿Quién hizo o sembró el trigo o sembró el maíz para que usted se comiera el pan o para que usted se comiera la arepa? ¿Quién estuvo al frente de la leche o la cuajada para que usted llegara hasta su mesa? ¿Quién le cultivó las naranjas para que usted se tome un juguito de naranja? ¿Quién hizo la servilleta con la que usted se limpia? En fin, fíjese que una mera cosa nos hace pensar en esa realidad que trasciende el trabajo. Entonces hay una participación en ese designio de Dios. Ese trabajo me entra dentro de esa historia de salvación que Dios está haciendo. Mi trabajo hace parte de ese proceso de salvación que Dios está haciendo. Ese segundo elemento me parece muy bonito y muy significativo. En tercer lugar, el trabajo es una oportunidad para acelerar la venida del reino. Es decir, acuérdense cuando Jesús presenta el reino, un reino de verdad, de justicia, de libertad, de amor, de paz. Ese es el reino de Dios. Usted y yo estamos construyendo ese reino de Dios con el trabajo que estamos realizando. Es decir, tenemos ahí en nuestro trabajo la oportunidad para acelerar la venida del reino de Dios. En cuarto lugar, el trabajo desarrolla las propias potencialidades y cualidades que tenemos. Porque en el trabajo vamos siempre creciendo. Ninguno de nosotros puede decir que es el mismo de hace un año. Su trabajo, así aparentemente sea el mismo, ha sido mejor, se ha pulido, se ha perfeccionado, se ha trabajado. No estamos haciendo lo mismo. ¿Cuántas cosas hemos ido aprendiendo? La vida misma nos ha ido mostrando nuevas potencialidades, nuevas cualidades. ¿Cómo estamos aprendiendo? ¿Cómo estamos aprendiendo de los otros? ¿Cómo aprendemos el mecanismo que el otro está usando? Mire, una cosa tan simple como vi esta mañana cuando iba para la curia. Me tocó un semáforo y había siempre varios carros y de un camión estaban descargando ¿cómo se llama eso? Unos tanques de esos como de petróleo que son muy grandes. Era una empresa de pintura, yo no sé qué tendría eso, pero se ve que era muy pesado. El hombre de la parte de adentro empujaba ese cilindro grande y el hombre que estaba abajo lo recibía, pero ponía una llanta para que eso cayera y eso rebotara. Y yo decía, mire la metodología que estos dos hombres han tenido que hacer, porque si se ponen a bajar eso con fuerza, se hernian. ¿Quién les enseñó eso? Hombre, seguramente el uso de la cotidianidad los fue llevando a ese ejercicio. Entonces, fíjense ustedes cómo el trabajo va desarrollando unas propias habilidades en cada uno de nosotros para poder hacer un buen trabajo. En cuarto lugar, cómo el trabajo se pone al servicio de la sociedad, a la comunión del otro. Nadie trabaja para sí mismo, nadie. Todos trabajamos para construir sociedad o para destruirla. Esa es otra tristeza. Pero nadie trabaja para uno mismo, ninguno de ustedes. Si alguno de ustedes es médico, usted mismo como médico para usted no sirve, usted no se puede operar del corazón, usted mismo no se puede operar del corazón. Yo mismo como sacerdote no me puedo absolver de mis pecados. Cada uno tiene su trabajo, es en función de la sociedad, en función del otro. Es decir, el trabajo que se pone al servicio del otro. Ese elemento me parece muy, muy, muy significativo. En sexto lugar, el trabajo es una oportunidad de realizarme, de realizarme como persona en ese servicio que hago. Piense usted, son más las horas que pasamos trabajando que divirtiéndonos. Si en eso que trabajamos no nos estamos realizando como personas, lo normal es que estemos amargados. Si el trabajo no me lleva a mi realización humana y a mi realización cristiana y espiritual, ese trabajo es una gran agobio, es una gran agonía. Por eso, el que hace un trabajo deshonesto, no voy a hacer aquí una categorización de trabajos deshonestos, pero cada uno podrá pensar en los trabajos deshonestos, podrá comprobar que el trabajo deshonesto nunca lleva a la realización de la persona. Al contrario, amarga más a la persona. Es como la plata robada es como agua entre las manos. El ladrón nunca tiene nada,
siempre pierde. En cambio, el ser humano está llamado a realizarse en el trabajo que cumple. Es una figura muy especial. En séptimo lugar, el trabajo me lleva a conservar y a aumentar mi vida cristiana, porque no se me puede olvidar que dentro del trabajo yo estoy llamado a mi propia santificación. Yo no tengo un camino distinto para para santificarme, no tengo otro camino distinto que mi propia vida, y mi propia vida la realizo en el trabajo que voy desempeñando. Entonces ahí hay una figura muy especial. Este trabajo me va llevando a una vida como más santa, me voy entregando. Cuando hablamos, por ejemplo, de los laicos comprometidos, ¿quién es el laico comprometido? El que se compromete en su vida a vivir el evangelio. Ese es el laico comprometido. Se compromete a llevar desde su vida la causa del evangelio, lo que he ido aprendiendo en la iglesia, lo que voy celebrando en la liturgia, lo que voy compartiendo en la pequeña comunidad. Ahí voy conservando y acrecentando mi vida cristiana. En octavo lugar, con mi trabajo colaboro con Dios mismo. Fíjese que es una cosa muy especial. Colaboro en la tarea creadora de Dios. Por eso soy co-creador. Dios que le da al hombre lo creado para que lo aproveche, lo acreciente, no para que lo acabe. En esa tarea todos vamos siendo co-creadores, vamos cooperando en esta realidad transformadora del mundo. En noveno lugar, el trabajo forma parte del misterio de la encarnación. ¿Qué quiere decir? El trabajo ha sido redimido de una manera muy especial. Ustedes pueden leer, por ejemplo, cuando empieza la realidad del trabajo, está en Génesis capítulo 3, versículos del 17 al 19, que los voy a leer. Dice, después de que comieron del árbol prohibido, ¿verdad? Entonces le dice al hombre, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Sacarás de él el alimento con fatiga y todos los días de tu vida. Te producirá espinas y abrojos y comerás la hierba del campo. Comerás el pan con el sudor de tu rostro hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste formado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Eso está en Génesis capítulo 3, versículos del 17 al 19. Hay una dimensión distinta. Ya Cristo mismo, volviéndose obrero, volviéndose trabajador, está mostrando que el trabajo no es ya el castigo, como lo presentó el libro del Génesis, sino que hay una transformación, hace parte del misterio de la encarnación. Dios que ha redimido lo creado, ha redimido al hombre y su creación. Es un elemento que me parece muy significativo, como desde ahí estoy haciendo parte de esa acción redentora de Cristo mismo. En décimo lugar, el trabajo me sirve para acercarme a través de él a Dios. El trabajo se tiene que volver un momento de oración y de oblación. De oración porque en mi trabajo entro en un diálogo profundo con el Señor. Y de oblación porque el trabajo se lo ofrezco al Señor de una manera muy especial. Por eso, ahora lo decíamos, el trabajo es una oportunidad de santificación. En décimo primer lugar, como punto 11, podríamos decir, el trabajo me sirve para profundizar en mi amistad con Cristo. Es decir, para profundizar en mi empatía con lo que Cristo hace. Si Cristo mismo fue obrero, si Cristo mismo fue trabajador, entonces como que nos vinculamos en la misma realidad. Darme cuenta que desde mi condición humana, desde el ejercicio de mi realización personal, yo estoy acercándome particularmente a esa realidad. Y en decimosegundo lugar, de estos 12 puntos que les he querido como rescatar, habría muchísimos más, pero sería cómo este trabajo me lleva a fortalecerme en la virtud. Es decir,
a lo primero que mencionábamos ahora de San José, a poder encontrar una dignidad nueva, a saber valorar lo que está bien y lo que está mal, porque en el fondo eso es la virtud, a poder darme cuenta que el trabajo que hago no es deshonroso, sino que me ennoblece como persona y como cristiano. Esas 12 realidades que les he querido destacar sobre lo que la iglesia nos enseña en el trabajo son muy importantes y cada uno las puede como valorar, hacerse como una especie de evaluación de su propio trabajo. Primero, me da dignidad. Segundo, con él participo en la obra de salvación. Tercero, con él estoy acelerando la venida del reino. Estoy construyendo el reino de Dios. En cuarto lugar, desarrolla mis propias potencialidades y cualidades. En quinto lugar, me pone al servicio de la sociedad, de la comunidad en general. Mi trabajo no es para mí solo, es para la comunidad. En sexto lugar, me lleva a mi realización como hombre, como ser humano, como persona, como creyente. En séptimo lugar, me conserva y me acrecienta la vida cristiana, me lleva a un camino de santificación. En octavo lugar, colaboro con Dios mismo en la obra co-creadora a la que he sido llamado a participar desde el principio. En noveno lugar, forma parte del misterio de la encarnación. No es un castigo de Dios el trabajo, al contrario, es un camino de construcción y de santificación. En décimo lugar, me acerco a través de él a Dios nuestro Señor. El trabajo me acerca en la oración y en la oblación. En décimo primer lugar, me lleva a profundizar en la amistad con Cristo, que también fue como yo, obrero, trabajador. Y en décimo segundo lugar, me lleva a fortalecerme en la virtud. Y por eso quiero terminar con una frase muy bonita de San Agustín que dice: por duro que sea lo que se nos impone, el amor lo hace ligero. Si el trabajo lo realizamos con amor, por duro que sea lo que se nos impone, lo vamos a hacer de un modo ligero.